mensaje del pastor Alejandro Valle, que Dios lo guíe, que no sea que sea la palabra de Dios implantada en su corazón. Bendito alabado sea mi Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, gracias por todas las bendiciones que tenemos por nuestro pastor, que tú lo guíes, que tú le des sabiduría e inteligencia, que tú lo protejas, que tú lo protejas de todo mal, de todo lo que se va a él a dar el mensaje de este día. Cuídalo, guíalo, que sea con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 para mirar precisamente la segunda parte precisamente del séptimo sello. Me dicen amén, por favor, cuando ya lo tengan. Así dice la palabra del Señor. Dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que lo atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a su jinete, los cuales tenían coraza de azufre, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el hermano, nos sentamos, el hermano lloró. En los primeros 4, sí, en los primeros 4, perdón, hermano. En las primeras 4 trompetas miramos precisamente que cuando los ángeles precisamente tocan,
La destrucción viene hacia la creación. Hoy en estas dos trompetas vamos a mirar precisamente estas dos últimas trompetas, ¿sí? Antepenúltima y penúltima, vemos precisamente que es hacia la humanidad, ¿de acuerdo? Es precisamente hacia la humanidad, no es hacia la creación. Las primeras cuatro fueron precisamente hacia la creación, estas dos son precisamente hacia la humanidad. A medida que estamos mirando, vemos que aquí se está desatando ya la gran tribulación o la tribulación, ¿de acuerdo? Ya precisamente en ese momento está precisamente gobernando el mal en la tierra, se está desarrollando totalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos son los juicios de Dios sobre todos aquellos precisamente que se están saliendo, que están rechazando el Evangelio, ¿de acuerdo? Vamos a mirar el primer punto aquí precisamente. Miren, hermanos, lo que estamos mirando, quiero dar esta breve introducción. Hollywood ha creado películas de terror, inclusive ha contratado brujos y adivinos que hacen manifestaciones de Satanás. Ese tipo de películas que hacen llevan un mensaje siempre hacia los televidentes sin que se percaten, llevado por la famosa adrenalina para ver qué es lo que va a suceder. Sabemos que Satanás existe, la evidencia precisamente de la maldad se ha hecho evidente, la iglesia detecta precisamente, o detectamos precisamente, cuando vemos precisamente cómo está desarrollada la sociedad, vemos precisamente cuando hay personas, en el caso precisamente de que practican la brujería y la adivinación, ¿verdad? Que aún precisamente que pueden ser personas muy amables, pero van a ver precisamente que no que le sirven al diablo. Miren, el jueves, me estoy acordando ahorita, y es de ahorita, el jueves, porque yo platico con mi esposa, me ha tocado visitar no solamente hogares, sino pueblos, y créanme que siento un ambiente pesado. Además, brinco una calle y un ambiente pesado, que solamente que ya ni, si me acerco a veces a la puerta, ya a veces ni la toco, yo nomás me quedo orando ahí y me salgo de ahí. El viernes me tocó precisamente mirar a una muchacha, precisamente, no me dejó entrar a su casa, pero la miré precisamente tatuada, las uñas limadas, puntiagudas, negros, ¿de acuerdo? Una multitud de aretes, que en las mujeres es normal, pero usted miren precisamente cuando algo está fuera normal. Logré mirar precisamente porque tuve un rato conversando con ella y ve precisamente ¿cómo se llama? Su lengua totalmente perforada con varios aretes adentro. Para una persona que lo mira de una manera natural, actúa natural, ¿de acuerdo? Pero ya platicando con ella, veía precisamente que se cohibía, se avergonzaba pues de todo eso, lo que a ella la enorgullecía en la sociedad. Y yo sin decirle nada, porque yo nada más le estaba diciendo quién era yo, ni siquiera le dije precisamente que era pastor, ¿de acuerdo? Y le dije, ¿por qué no me permites pasar para dentro de tu casa y ahí te explico mejor? Porque ese es parte del programa. Estaba entreabierta la puerta de una manera totalmente oscura, más oscura, y apenas una claridad. Había un santuario al final, hermanos, con un dibujo satánico totalmente, una figura satánica, que apenas logré percibir, la miré discretamente porque ella la tenía enfrente y pues no me quería ser tan evidente, ¿de acuerdo? Le digo esto porque la muchacha se miraba, en la conversación se veía agradable, ¿de acuerdo? Pero la realidad en su persona era otra, pues, es precisamente que practica el ocultismo, ¿de acuerdo? Practica el ocultismo. En varias casas que he mirado precisamente me ha pasado eso precisamente con algunas personas y la verdad que lo que hago es precisamente estar orando. Como les digo, Hollywood ha creado películas precisamente y hacen manifestaciones a Satanás a fin de que la escena sea lo más real posible sin importar los daños que esto implica. Esto saben de muchas personas que son llevadas a la curiosidad mediante el suspenso de ver escenas aterradoras, ¿de acuerdo? Hermanos, a lo largo de la historia ha habido manifestaciones satánicas que Dios ha permitido que sucedan. Los brujos han hecho ese tipo de manifestaciones, han hecho invocaciones, ¿de acuerdo? Estamos hablando precisamente un poco del tema de demonología, porque esta es la verdad. Dios le va a permitir, lo que estamos mirando en este mundo real, precisamente ahorita, no es nada comparado con lo que estamos mirando en la Biblia. Lo que le estoy diciendo es que muchos brujos, muchas personas que les gusta la adrenalina, realmente no han visto, ¿de acuerdo?, lo que realmente se va a presentar
en los tiempos venideros. ¿Sí? Claro que todo esto proviene de la obra de Dios, porque Dios está permitiendo. ¿Sí? Pero lo que estamos hablando aquí, la historia, hermanos, muestra la verdadera evidencia del diablo y las consecuencias de aquellos que lo han invocado. Muchas personas e imperios han sufrido las consecuencias de tener como aliado al maligno, teniendo como reciprocidad la destrucción. Muchos hombres, como Anton LaVey, los que lo conocen, que es el fundador de la primera iglesia del diablo, se jactaron o se jactan de servir al príncipe de este mundo, o sea, se jactan precisamente del poder que Satanás les da y se burlan del evangelio. A pesar de las advertencias de Dios para que no hagan esto, ellos simplemente lo hacen. La Biblia es el libro vivo que amonesta que la destrucción es real. Dios en su infinito amor amonesta precisamente a que las personas se vuelvan a Él, pero rechazan a Dios. Millones de personas son testigos de las consecuencias de haber participado en la maldad. Muchos buscan la fiel manifestación del sufrimiento y del infierno. Muchos de nosotros inclusive, aunque no hemos practicado y Dios nos sacó de un mundo maligno, nos hemos deleitado en el dolor ajeno. ¿Cierto o no es cierto? Cuando ciertas personas han sufrido y nos damos cuenta, a veces decimos, no queremos que sea así, pero de repente como que nos da un gusto, un gustito o un gustazo disimulado, ¿verdad? Aunque decimos, ay pobrecito, o ay pobrecita, ¿verdad? Pero por dentro, como que el alma se está recreando precisamente en la destrucción de aquella persona. Ese es el pecado que abunda en nosotros, la maldad que está en nosotros. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, muchos buscan la manifestación del sufrimiento y del infierno. Hoy precisamente vimos una realidad de cómo precisamente se está haciendo un ecumenismo, ya lo sabemos, hacia allá se dirige todo esto. Pero el punto principal es precisamente que ellos mismos serán engañados precisamente por su propia sabiduría, porque la Biblia sí lo explica. ¿Sí? Harán sufrir a muchas personas y están haciendo sufrir a muchas personas. Pero la Biblia enseña muy claramente en 1 Corintios 3:15 que Dios prende al sabio de este mundo en su astucia y lo hace caer. Pero esto que está bien, que vivimos, hermanos, no es nada comparado. Si hay momentos que Dios ha permitido, como hemos visto, como circunstancias difíciles a través de la historia, y que todo esto es obra de Satanás porque Dios le ha dado un tiempo y un poder permisivo. Pero el que Dios precisamente en su momento apocalíptico desatará sobre sus juicios, ahí es donde muchas personas en iglesias, en algunas iglesias, que Dios es amor. Dios es amor y Dios no tiene por qué odiarme, Dios no tiene por qué castigarme. Hermanos, el infierno no existiera. Dios es amor, claro que sí, pero malinterpretan el amor de Dios. Y hace un lado precisamente uno de los atributos de Él, precisamente que son sus juicios. Hacen un lado su ira y encubren todo su amor, en el amor de Dios. Claro que Dios es amor, por ahí está en la cruz precisamente el sacrificio de Dios, precisamente por nosotros para reconciliarnos con Él. Pero hacen a un lado precisamente, no quieren voltear a ver los juicios y por eso buscan la depravación precisamente de este mundo, que lo único que está haciendo es alimentando lo que ya se sembró a causa del pecado. Ahora, la verdad que en este mundo, hermanos, no tiene ni un ápice de la verdadera crueldad de lo que esto realmente significa en este mundo. Miren, la Primera y Segunda Guerra Mundial, digamos que es una antesala, como un reflejo, como un flashazo, ¿verdad? De lo que se asemeja a un infierno vivo. Porque más de 60 millones de personas murieron de una manera horrible. Aunque todo se desarrolló en el continente europeo y parte del africano y probablemente el asiático, sabemos claramente precisamente las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es nada comparado con lo que se va a venir universalmente. Y es por breve tiempo. Aquellos lo alargaron demasiado, pero Dios es preciso y conciso en lo que está haciendo. Y la Biblia habla precisamente, ¿sí?,
que la verdadera manifestación satánica se va a revelar a partir de que Dios lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos precisamente, hermanos, que los juicios vienen de Dios. Ahora, dice en el capítulo 9, versículo 1, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, cayó una estrella. ¿Qué es esa estrella? Literalmente no tenemos que tomarlo como una estrella. Está hablando de una persona. Está hablando precisamente de una persona, como cuando te dicen la estrella del Real Madrid, ¿verdad? Obviamente que se está refiriendo a una persona que es el Ronaldo o Messi, ¿de acuerdo? En este caso hay controversia, no lo quería mencionar. ¿Por qué hay controversia? Porque es obvio que está haciendo alusión a Satanás, ¿de acuerdo? Aunque otros precisamente hacen precisamente como en Apocalipsis capítulo 12, 4, señala precisamente que otro ángel, 21, señala precisamente que el ángel se bajó con la llave del abismo, ató a Satanás, que es lo que va a suceder durante el reinado milenial, y lo está atando ahí en el abismo, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que vaya precisamente, ¿sí? Está hablando precisamente si está hablando precisamente que está abriendo precisamente la llave del pozo del abismo, quiero que vayamos precisamente aquí en Isaías capítulo 14, versículo 12 del Antiguo Testamento, ¿sí? No se salga de ahí, va a ser rápido. Capítulo 14. Isaías 14, 12. Amén. Del Antiguo Testamento. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados de ¿quién? Muy bien. Si vamos ahora, nos regresamos a nuestro pasaje principal, que es el Apocalipsis 9, quiero que se vaya hasta el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, para respaldar precisamente de quién está hablando, que ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Luego llegaremos a ese pasaje. Amén, ¿lo tienen todos? Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Lo que está hablando aquí precisamente ese dragón representa a Satanás, y la tercera parte precisamente que se está trayendo son los ángeles que se rebelaron contra Dios y que ahora son demonios, ¿de acuerdo? En ese mismo pasaje, brínquese el versículo 7, ¿de acuerdo? Para mirar precisamente de la batalla, precisamente dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón, ¿y quién? Y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba aquí en la tierra, en Lucas 10, 17, 18, les dijo precisamente tanto a fariseos como sus apóstoles, en verdad les digo que yo vi caer a Satanás como un rayo, porque el mismo Jesús lo echó en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en verdad les digo, dice Lucas 10, 17, 18, que yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, la estrella que estamos hablando aquí, literalmente, precisamente, dice que se le dio llave del pozo, ¿verdad?
y que precisamente, que habla precisamente, se le dio la llave del pozo del abismo, ¿de acuerdo? La palabra griega es aviso, ¿de acuerdo? Es precisamente, o abusos en español, ¿de acuerdo? Está en griego. No es tártaros, como algunas personas creen en griego, que es, precisamente el calabozo del que está hablando precisamente del Hades, ¿de acuerdo? El abismo, aviso, es el lugar donde moran los malos espíritus, es como un calabozo o prisión que está debajo de tierra, y es lo que enseña Isaías 24, 21, 22, ¿de acuerdo? El abismo significa hoyo sin fondo, y no debe ser confundido con el infierno o el Hades que habla precisamente Jesús en Lucas 19, capítulo 16, versículo 19 al 31, como morada de los muertos, ¿de acuerdo? Ahora, algunas personas sugieren que debe estar en el fondo del gran golfo, pegado al Hades, separado del lugar de tormento que Jesús describe precisamente en Lucas capítulo 16. Hermanos, la Biblia habla precisamente de un estudio de dos tipos de demonios, los que andan sueltos y los que están en prisiones, según enseña 2 de Pedro 2:4 y Judas 6, ¿de acuerdo? Los cuales se rebelaron contra Dios. Estos demonios que están en prisiones los señala muy bien tanto Pedro como precisamente Judas, ¿de acuerdo? Que no retuvieron su integridad y fueron los que se mezclaron precisamente en Génesis 5, precisamente con las mujeres de aquí de la tierra, y crecieron gigantes y se desarrolló la maldad y fue la causa del diluvio, ¿ok? ¿Sí? Esos son los demonios precisamente, ¿sí? Que están hablando. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando con este hombre el gadareno que tenía una legión, y una legión se compone de 2 a 6 mil demonios, ¿sí? Ellos, los demonios, le rogaban, escuchen bien, le rogaban a Cristo que no los enviara al abismo. ¿Se acuerdan? Le rogaban que no lo mandaran a donde, al abismo. Le pidieron que lo mandaran a un hato de puercos. O sea, para que miremos precisamente el temor y el terror que hasta los mismos demonios temen a ese lugar. ¿Sí? Es tan importante leer la Biblia. Es tan importante. Hermanos, si quieren precisamente una verdadera historia de terror en carne viva y en vivo, la Biblia lo explica claramente y es consciente precisamente de una realidad, previniendo precisamente a las personas de lo que realmente va a suceder por cuanto salió de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces, lo triste es que hacen alusión precisamente, por eso es tan importante una vez más el Evangelio, hermano. No se canse de hablar del Evangelio. Todos precisamente tenemos el Espíritu de Dios y todos conocemos de su gracia, y es para repartir la gracia a todas las personas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces este abismo dice que subió, entonces este abismo dice que sale un afecto de este humo, ¿de acuerdo? Es como un gran horno, ¿sí? Y ya habíamos mirado anteriormente, tanto en Apocalipsis, dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Ok? Ya anteriormente, hermanos, esto es continuo, ¿eh? Salieron las trompetas, en la séptima trompeta se vienen las copas de ira. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estamos mirando precisamente, los sellos y la trompeta, ¿de acuerdo? Y estamos viendo precisamente que anteriormente en el capítulo aquí precisamente de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, ya había hablado precisamente sobre esto, ¿sí? Cuando hubo un gran terremoto, dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. O también en el capítulo 8, versículo 12, señala que cuando el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Ok? Ahora bien, si a esto añádale precisamente que sale un humo que no es nada agradable, porque ahí hay azufre, ¿sí? Ahí lo dice más adelante precisamente las condiciones en que se encuentra ese abismo, que es un hoyo sin fondo, es lo que significa, ¿sí? Y dice precisamente que cubre todavía aún más la atmósfera y el aire, ¿de acuerdo? ¿Ha entrado usted precisamente dentro de unas minas? ¿Ha mirado de repente ese olor tan penetrante que tiene a causa precisamente de los gases que logra
bueno, de lo interior de la tierra, pero la tierra también cubre gases venenosos. Por eso los mineros corren con mucho peligro de contaminación y que de sus pulmones salgan precisamente cáncer, ¿de acuerdo? A causa de todo esto, ¿de acuerdo? Y eso nada más por encimita. Pues nomás le digo, nomás para lo que trato es precisamente de que nosotros concienticemos, ¿sí?, lo que Dios está permitiendo que se abra para que precisamente venga y participe dentro de lo que anteriormente le había dicho que era bueno y que el hombre lo desprecia. Porque se ha metido precisamente en el asunto donde Dios advirtió que no lo hicieran. Se ha metido con la comida, se ha metido precisamente en la clonación de genes humanos, se ha metido precisamente en asuntos precisamente donde la Biblia dice que se hacen pasar como Dios, queriendo controlar a la humanidad, matando a la humanidad. Y eso por muchos años, por toda la historia, hermanos. Entonces, dice que salieron precisamente, imagínense un aire pesado, contaminado. No sé usted, pero a veces cuando uno se levanta a las 4 de la mañana, yo me he levantado con un horrible dolor de cabeza, salgo para afuera y están los químicos, no miren a Fernando, él solo hace su trabajo, están los químicos a todo lo que da, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hacen en la mañana ellos, en la madrugada, bueno, luego le preguntan a Fernando, tiene más conocimiento de eso, ¿por qué lo hacen en la noche? ¿Verdad? Pero yo lo que quiero decir, lo penetrante pues precisamente de que imagínense precisamente el azufre que está saliendo precisamente y que está contaminando el aire. Ahora bien, dice que salió y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ojo, no tienen poder ellos, se les dio el poder que no tenían, y se les dio poder, dice, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ojo, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora bien, está diciendo precisamente que no dañase la naturaleza. Eso habla precisamente que no tienen autoridad, más que la que se le ha dado delegada, tanto el poder como la autoridad, ¿de acuerdo? Dice que se le está mandando que hicieran eso, y que no dañasen, sino que no solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. En el capítulo 7 habla precisamente de los 144,000 sellados, precisamente de las 12 tribus de Jerusalén, 12 de cada uno, ¿se acuerdan? 12,000 de cada uno. Estos se encargaron de llevar el evangelio. Probablemente entre ellos están algunos evangelizados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero Dios dice precisamente a ellos o que dañaran al resto de la humanidad, pero no a aquellos precisamente que tuvieran ese sello precisamente que proviene de Dios en su frente. Sabemos que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, estamos sellados con su Santo Espíritu. En eso consiste la unción, que tenemos el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Aquí habla de un sello en la frente y dice y les fue dado que no lo matasen, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El video que yo miraba, porque era un video así de 5 minutos, hermanos, de el quejido y el lamento de las personas que gritan, así como gritan como gritan en los hospitales psiquiátricos, o aquellas personas precisamente que están, bueno, yo no sé ustedes si le han tocado estar, yo estuve por una semana ahí en un hospital precisamente donde hay personas que no soportan el dolor también, o yo mismo no soportaba el dolor también con el que me encontraba, pero es un gemir, hermanos, es un gemir horrible, ¿de acuerdo? Pero esto no es más que doloroso físicamente. Habla más precisamente de un dolor intenso en el alma, un dolor pesado en el espíritu, una confusión perturbante, así precisamente en los sentidos de discernir precisamente en la mente. O sea, la conciencia está totalmente turbada a causa precisamente de ese dolor que Dios está permitiendo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, antes de seguir, cuando habla precisamente de estas langostas, hermanos, en Éxodo habla precisamente cuando Dios mandó, el Éxodo 12 habla precisamente cuando Dios mandó a Egipto la octava plaga, ¿de acuerdo? Y señala precisamente de que vino del oriente, en un día y una noche mandó un viento, ¿sí? Está hablando del oriente, del lado de la China, por esos lados.
donde mandó esa plaga, ¿de acuerdo? Y habla precisamente que también, digamos, estos acrídicos se representan en Palestina, en Egipto, Arabia y a veces en la Canaria y el sur de España, ¿verdad? Entonces dice, cada cápsula tiene unos 40 huevos, de los cuales salen en primavera pequeñas larvas que se transforman en fase intermedias cada vez más voraces, llamadas sucesivamente mosquitos. Estamos hablando aquí precisamente de esas langostas. Moscas y saltones hasta alcanzar la forma adulta. Se reúnen por millones, son tan voraces que no dejan nada verde e incluso comen hierbas que son venenosas para otros animales. Y cuando desaparecen, la región ofrece la sensación de haber sido destruida por imponentes incendios. ¿Se imaginan? O sea, haga de cuenta que pasó por todo el valle precisamente y por todo acá las selvas que tenemos aquí, los cerros, y se queda así cuando hay un incendio, cómo se queda totalmente horrible, ¿verdad? Todo quemado. Y luego dice, cuando emprenden el vuelo para devastar otras regiones, llegan a formar columnas o nubes de algunos kilómetros que oscurecen el sol, producen un ruido intenso con sus alas cuando se desplazan por el aire. En otras palabras, no solamente vertical, o sea, van manejando, van volando precisamente en ese conjunto. Ahora bien, ¿cuál es la misión? Ya miramos precisamente que la misión, ya hablamos de ella precisamente, de no dañar precisamente a estos hombres, ¿de acuerdo? Ya miramos precisamente que fueron a atormentar a los hombres que no fueron sellados, precisamente que no tenían el sello de Dios, ¿de acuerdo? Son todas aquellas personas precisamente que odian el Evangelio, aquellos que rechazaron el Evangelio, aquellas personas que adoraron y sirven al diablo. Esto es lo que les espera, lamentable y tristemente, ¿de acuerdo? Pero dice precisamente, ahora, ¿por qué 5 meses? Bueno, porque se cree precisamente que eso es lo que dura precisamente el ritmo de vida de una langosta, ¿verdad? De 5 meses. Pero bueno, aquí está hablando precisamente que fueron atormentados 5 meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Cuando yo trabajaba en México en el banco, que trabajaba de noche, me estoy acordando, el hermano que me sigue le pica los alacranes y no lo siente, él no hay problema porque él resiste precisamente en las picaduras, cualquier cosa para él, no se le traba la lengua, nada de nada, al contrario, se suelta riendo, ya de por sí está medio. Entonces, en cierta ocasión trajeron del archivo muerto, trajeron unas cajas para una auditoría, los dejaron en la sala de juntas. Yo trabajando de noche y para no quererme ir a las 5 de la mañana porque estaba oscuro, me quedé acostado en la sala de juntas. Cuando me levanté en la mañana sentí un piquete precisamente en la pantorrilla y otro lo sentí en el muslo. Inmediatamente fui a checar qué era y resultó que era una alacrana que estaba embarazada. Me acordé rápido de mi hermano y dije, pues ya no le pasa nada, a mí nunca me va a pasar, ¿de acuerdo? Pero de repente, a medida que caminaba, comencé a sentir que ya no estaba la cosa normal. Salí para afuera y lo que estaba escueta precisamente el Boulevard Rodríguez, o es un boulevard. Miraba precisamente a medida que caminaba y pensando en el veneno, me comenzó a ganar la tensión, la preocupación, comencé a caminar y la sangre comenzó a trabajar y comenzó a hacer su efecto. ¿Me explico? Cuando llego precisamente a una clínica que había por ahí, le dije, apenas en cuanto les dije precisamente lo que tenía, me dijeron, haz cola y luego te atendemos. Ya no podía salir, con la tensión y el nervio otra vez, agarré un taxi y apenas le dije, me piqué un alacrán, si me llega a pasar algo, tú ya sabes lo que tengo. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó. Cuando él me siguió haciendo más preguntas, ya no podía mover la lengua, ya precisamente me sentí, ya miraba todo borroso, me ayudó a meterme dentro de la clínica, le explicó precisamente eso al doctor, al que me estaba atendiendo, pero en cuanto sale me pone una vena, un suero, cuando sale el doctor y me quedo solo, me da un dolor intenso en los pulmones, que no pude hablar tampoco, ya por si no podía hablar, no pude hablar, era algo fuerte que me debilitó totalmente. Y me quedé de una manera que no podía ni respirar, tenía que me tenía que concentrar en todo, tanto en la respiración como en el dolor, porque no podía ejercer
mis pulmones como se hace naturalmente. Por la gracia de Dios regresa este doctor y le dije cómo te siento y ya me vio que estaba mal. Refuerza precisamente lo que me dio, de acuerdo, creo que precisamente es algo para el veneno. Y me dice, ya cuando recapacité, me dijo, ¿sabes qué? Te quiso dar tétano pulmonar. Pero fue algo tan horrible, hermanos, que es como cuando usted, aparte del dolor, es como cuando se me hormigueó todo el cuerpo, como cuando se le duerme la pierna y usted ya no puede caminar porque la pierna se le vara, ¿verdad? Y comienza a correr la sangre y ya sabe cómo se siente. Pues así sentía todo el cuerpo, de tal manera que me molestaba que algo o alguien me tocara, ¿de acuerdo? Porque sentía esa percepción, ¿ok? Bueno, pues si eso fue un ratito, imagínense por 5 meses esos días y noche. En donde no hay paz, pues, sino que es un tormento físico. No solamente físico, sino en el alma también. ¿Quién no ha recibido una mala noticia o algo que lo está preocupando y siente una congoja en el alma que lo está repercutiendo precisamente en todo el cuerpo? ¿Verdad? Todos hemos pasado de una manera por ahí, o cerca o muy adentro. Ahora imagine esto precisamente porque es algo que viene, que Dios está permitiendo para tormento de los hombres que se están rebelando contra Él. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ahora bien, usted está viendo precisamente de que, sí, en el 2021 estuvieron precisamente la pandemia. La televisión no hablaron otra cosa precisamente del dolor intenso que a veces no podían soportar las enfermeras y los médicos precisamente al ver que no se daban abasto ante tantas personas necesitadas precisamente de que fueran atendidas. Y ellos mirando, están acostumbrados precisamente a mirar el dolor de las personas y no involucrarse en el dolor de las personas, ¿verdad? Para no salir más enfermos que el paciente. Pero al mirar tanto precisamente y tanta incapacidad para ponerlos a atender, créanme que era un caos dentro precisamente de los nosocomios. Si a eso le quitan precisamente que no querían visitas, y muy importante que esté un clérigo o la iglesia dentro de los nosocomios, así como dentro de las cárceles, orando precisamente por estas personas. Créanme, hermanos, ¿cómo creen que tenían la guerra ellos? El hermano Juan Solórzano, ustedes lo conocieron precisamente, él cayó a causa, precisamente le pegó el coronavirus y puso precisamente una radio, y en la radio tenía precisamente su estación evangelística, ahí donde estaban dando las alabanzas y los mensajes. La enfermera que lo estaba atendiendo, que era una filipina, le rogó diciéndole, por favor no quites porque vieras cuánto me ayuda precisamente para poder desarrollarme en el trabajo. Acuérdense que Dios le dio al hombre aliento de vida, ¿de acuerdo? Al hombre lo saca de la tierra, pero le da aliento de vida, ¿ok? Entonces, según pues los referidos autores, dicha picadura y el dolor consiguiente indican más bien el remordimiento, el despecho, la rabia y la furia que acompañan al pecador convicto, pero no confeso, acorralado por la justicia de Dios, pero que no está arrepentido. ¿Estoy explicando? ¿Sí? El hombre está consciente de su maldad. Es como aquel precisamente que está en el hospital porque hizo algo que no tenía que haber hecho, y luego que está en el hospital dice, no lo vuelvo a hacer, y vuelve a caer otra vez porque en cuanto sale al mundo dice, no lo voy a hacer. Ya me quedó muy claro que a causa de esto que estuve practicando caí al hospital, y nomás sale, se le olvida por el dolor intenso por el que estuvo pasando, el problema o la crisis aguda por la que estuvo pasando en su salud, pero nomás recuperó, nomás volvió a reintegrarse, se le olvida, ¿de acuerdo? Entonces, miramos precisamente que, ¿por qué? Mira el versículo 6, hermanos, ¿qué tan duro va a ser el dolor de estos amigos? Dice el versículo 6, dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, la cosa está fuerte, hermanos, ¿eh? Los hombres buscarán la muerte, pero no dice, van a ansiar, la van a anhelar, la van a buscar con todo. Imagínense una persona que esté en un edificio y que busque el suicidio y que no llegue precisamente, como Dios prepara todo precisamente para que surta efecto ese veneno de esos escorpiones a estas personas, ¿sí?
que están rebeladas contra Dios. Si alguien quiere ver una manifestación satánica o quiere ver precisamente un verdadero juicio, lo que es, aquí la Biblia lo está enseñando claramente, hermanos, que no creo que haya sucedido anteriormente, que son poco lo relevante, porque esta cosa es a nivel mundial. Entonces imagínense precisamente en un nosocomio, en un hospital, donde hay muchos enfermos, así como le estoy diciendo. Ahora imagínense esto precisamente a nivel mundial, donde tu vecino se está quejando igual que tú, donde no tienes tiempo para él, porque no tienes tiempo ni para tu familia, porque no tienes tiempo para ti. No te puedes atender, pues a causa de todo este dolor por el que estás pasando. ¿Me estoy explicando? Imagínense el gemir precisamente a nivel mundial de todas, que somos cerca ya de 9,000 billones de personas. ¿Quién sabe cuántos serán ahí? Estamos cerca de los 9,000 billones por ahí, o entre 8 o 9,000 billones. ¿Sí? Pero imagínense precisamente quejándose día y noche, día y noche. Todos hemos tenido enfermos en la casa, ¿verdad? Todos hemos pasado precisamente por personas que conocemos y se han enfermado y toda la noche se están quejando o están gimiendo a causa del dolor, ¿verdad? Una persona que por alguna razón está en agonía, que tiene cáncer y que solamente está, ¿cómo está la persona? Debe tener mucha paciencia, pero todos en la casa están con una tristeza, con un sopesar a causa precisamente de esa persona que está sufriendo, pues, me estoy explicando, el sufrimiento. Entonces, van a ansiar morir, pero la muerte va a huir de ellos, no la van a encontrar. Dios no va a permitir esto, hermanos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos. Ahora, todas estas profecías ya están en Joel 2.4. También puede leer 2.4, hermano, desde Joel, de lo que está hablando el Apocalipsis. Capítulo 1 y capítulo 2 lo puede leer también. Dice que sus cuerpos, vamos a leer el capítulo 7 y 8, dice: el aspecto de la langosta era semejante a caballos, preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como leones, ¿de acuerdo? Entonces dice que eran preparados para la guerra, o sea, rápidos en su avance, ¿verdad? Tenían coronas de oro, o sea que una corona significa precisamente que van a vencer. Caras humanas le están señalando precisamente que son inteligentes. Cabellos de mujer no está hablando de otra cosa más que de seducción, ¿de acuerdo? Y dientes de león es precisamente porque vienen a destrozar. Y van a destrozar. El león cuando agarra no es para soltar, sino porque va a destrozar, ¿de acuerdo? Tenían corazas de hierro, que eran invencibles. Ruidos que en sus alas de carros es un tormento, y las colas de serpientes que están hablando, ¿verdad? Está hablando precisamente de que, y también, perdón, tenían cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, corazas, estoy en el 9, como coraza de hierro, el ruido en sus alas era como de estruendo de muchos carros, ¿de acuerdo? De caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses otra vez. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión y significa destructor. La Biblia habla en Proverbios precisamente que las langostas no necesitan de líder, que saben trabajar muy bien en conjunto, ¿de acuerdo? Son muy organizadas. Pero estas langostas habla precisamente que son para el mal, tienen un líder. Y tiene este nombre precisamente, o sobrenombre, que es muy buen apelativo, califica llamándole precisamente destructor. Dice la Biblia, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto, de lo cual platicaremos más adelante. Ahora bien, la Biblia habla precisamente se habla precisamente de la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos. Aquí está hablando precisamente del poder de Dios. Los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ahora sí, a estos los van a matar, ¿de acuerdo? Entonces dice que precisamente que se abre precisamente, ¿sí? Que toca la sexta trompeta y la cosa se pone peor, ¿sí? Dice que precisamente que oye una voz que está saliendo precisamente de frente del altar de Dios, ¿sí?
diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río, ¿qué dice? Éufrates. Ahora miremos una cosa, hermanos, ¿eh? El río Éufrates todavía existe, lo mismo que el río Tigris. Son los que rodean precisamente la capital de Bagdad, precisamente en la capital, en el país de Irak. Y entendamos que ahí precisamente está el origen de la vida, que es el Edén. Ahí inició la vida, ahí va a terminar, ahí se va a poner en serio las cosas también, ¿eh? Pero ahí está el río Éufrates, ¿sí? Y la Biblia habla precisamente en el capítulo 16, 12, si va para allá, aunque todavía no, miren lo que dice. Aunque estamos aquí precisamente en las copas, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado para el camino a los reyes, ¿qué dice? Del oriente. Pero ok, todavía no llegamos allá. Pero el río, desde que fue creado por Dios, es el río más largo del mundo. ¿Sí? Creo que tiene como 12.800 kilómetros. Nunca se ha secado en toda su historia. Y ahora que se está secando, porque es un riachuelo, todo el mundo está poniendo precisamente la mirada a lo que dice Apocalipsis. Hasta ahorita todavía vamos en el capítulo 9, pero está pasando el 16. Pero ahorita en la actualidad estamos, ¿qué cosa? Que el río ya precisamente se está secando, ¿de acuerdo? Entonces, Jesucristo dice muy claramente que ni una palabra va a caer a tierra hasta que se cumpla lo que todo ha salido de su boca. Y esto salió de su boca aún cuando ella está con un cuerpo glorificado, porque se lo reveló a Juan. Pero dice precisamente que desate a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Son demonios. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Si hablamos que son precisamente 9.000 millones, 3.000 millones van a morir. ¿Ok? Y luego dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Muchas personas creen precisamente, hermanos, de que está hablando del ejército del oriente, ¿de acuerdo? De lo que leímos ahorita, o sea que está hablando de la China y todo esto. Hacer eso, hermano, es forzar el pasaje. Aquí está hablando precisamente de demonios, ¿de acuerdo? Y está señalando precisamente, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, ¿ok? Así bien visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Otro hace alusión precisamente a el armamento de la milicia, precisamente que es lo que expide, ¿de acuerdo? Ciertamente, precisamente este país tiene una milicia muy grande y parece que para ese tiempo lo va a tener. Pero yo me estoy enfocando precisamente ahorita, precisamente sobre el pasaje. Dice, por estas 3 plagas, ojo, habla de plagas, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos, o sea los 6,000, con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Para que vean las consecuencias del pecado. Para que vean que la consecuencia del pecado es la rebeldía contra Dios. Hermanos, Dios habla precisamente, ¿sí? Dios habla precisamente cuál es el tormento que aún precisamente dan estas plagas, de acuerdo a las últimas 3 que hablamos, ¿sí? Yo estoy calculando generalmente ahorita de 9.000 millones, yo sé que precisamente entre esos 9.000 millones habremos precisamente unos 2.000 millones de cristianos, ojalá que fueran más, ¿verdad? Son 7, pero a final de cuentas es mucha la mortandad, pero el resto precisamente dice que no se está arrepintiendo, ¿de acuerdo? Hoy en nuestros días sabemos que busca precisamente el nuevo orden mundial reducir la población.
metiéndose en los asuntos de Dios, cuando Dios mismo ya tiene precisamente predestinado lo que va a hacer en su momento, con aquellos precisamente que adoran al diablo. ¿Por qué están las cosas así? Porque adoran al diablo. ¿Por qué están las consecuencias? Porque es la retribución del pecado. ¿De acuerdo? Porque el diablo viene para robar, para matar, para destruir, ¿verdad? Y lo hace mediante las religiones, y lo hace mediante precisamente las políticas, y lo hace mediante las seducciones precisamente del pecado que se rebelen contra Dios. Y es lo que estamos mirando aquí precisamente, que aún así, con todo este tormento que están mirando precisamente la naturaleza, como ya miramos precisamente tanto en los sellos, como ahora estamos mirando precisamente, con las trompetas, luego que en sus propios cuerpos están pasando todas estas cosas, todas estas calamidades, porque la cosa está fea. La vez anterior miramos precisamente que cayó un ajenco, que se amargaron las aguas, que los animales precisamente, pues obviamente que va a haber mucha mortandad de animales y de hombres. Imagínense toda la putrefacción, añadido con lo que acabamos de mirar ahorita, hermanos, ¿sí? Y el tormento en sus propias personas. Por 5 meses, no por un mes, ni siquiera por 2, sino por 5 meses o más de 5 meses. Y dice, para que vea, dice, qué tan endurecido está precisamente el corazón del hombre, es que los que no fueron muertos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Ahí está. Siervos de Satanás. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, de los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Vaya al Salmo 115, 4, 7, que está haciendo alusión a esto. ¿Sí? Salmo 115, 4 y 7. Bueno, desde el 3 lo vamos a leer. Salmo 115 dice, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Vaya a Romanos, hermanos, capítulo 1. Aunque hace alusión a una sociedad, romano, de la que estamos viviendo el día de hoy. Y desde el 18, vamos a mirar la culpabilidad del hombre. ¿Lo tienen? Capítulo 1, versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sí? Gálatas 5:19, hermanos, miramos precisamente el corazón tan duro, el razonamiento, la conciencia totalmente autorizada en contra de Dios, ¿de acuerdo? Gálatas 5:19, para que vea precisamente el fruto del pecado, de lo que Pablo amonesta, ¿sí? Gálatas 5:19, ¿lo tienen? Dice, y manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los que se queden, pues ya miramos Apocalipsis. Vayan precisamente a primera de Tesalonicenses 2, 8, 12. Ahora, si estamos en la gran tribulación aquí, hermanos, es que precisamente que el anticristo ya está gobernando, ¿de acuerdo?
ya está manifestado. Pues entonces, vamos a mirar, pero vean precisamente hasta dónde los tiene totalmente idiotizados, ¿sí? Al mirar estos juicios de Dios, ¿sí? Las personas al no arrepentirse solamente esperan una falsa doctrina para que se rebelen contra el mismo Dios. ¿Me estoy explicando? Culpando al mismo Dios, ¿sí? Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Me fui muy allá, déjenme me regreso. 1:19. Le dije Primera de Tesalonicenses. Sí. A ver, permítanme. No. Es segunda de Tesalonicenses. A ver, no, sí, segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 2, ¿sí? Versículo 8, lo vamos a leer. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, inicuo, está hablando del anticristo, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, ojo, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, aquí está la clave. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una vez más, hermanos, la iglesia está completa en Cristo. Dios le dio el poder con su Santo Espíritu y señala que eso nos lleva a que demos testimonio de Cristo, no solamente de proclamar el Evangelio, sino que andemos en el Evangelio y tenemos el fruto del Espíritu Santo. La iglesia debe estar evangelizando y tenemos que tener perseverancia en la oración, hermanos, por las almas que no conocen a Cristo. Todos los que somos hijos de Dios, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos empuja precisamente a mirar el grave problema donde se encuentran todas estas personas, empezando por nuestras familias, y estar perseverando en la oración, constante en la oración, como señala el apóstol San Pablo, no dejando de orar en todo momento, hermanos. Miren, hubo personas que estuvieron orando por nosotros, aunque Dios ya nos conocía antes de la fundación del mundo, hubo personas que ya estaban orando precisamente por nosotros. Y nosotros precisamente somos instrumentos de la mano de Dios para orar por personas que no nos conocen, pero que tenemos que estar orando precisamente por la salvación de sus almas. Amén. Seguimos en la próxima semana, inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Realmente es algo escalofriante lo que se viene en los momentos que tú ya tienes señalado en la fecha, en el tiempo y la hora, Padre justo. Rogamos como siempre precisamente por los que no te conocen, por aquellos que han escuchado el Evangelio, Padre, y se han retractado, Padre, volviendo al mundo. Te suplicamos por ellos. Te rogamos precisamente, Señor, que quebrantes sus corazones y caigan humillados delante de ti, Padre justo, a fin de que sean salvos, Padre, y conozcan la verdad, Padre eterno, o sea, una verdadera conversión genuina, de las cuales precisamente se hace clara que han pasado, se hace claro que han pasado de muerte a vida, Señor, esa intimidad que tienen contigo precisamente mediante la verdad que es en Cristo Jesús y tu Santo Espíritu en ellos, Padre justo. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo, te pedimos precisamente que tu iglesia esté más unida que nunca. Te suplicamos precisamente que caminemos juntos en la verdad, proclamando la verdad en todo momento. Te pedimos precisamente y rogamos, precisamente nos ponemos en tus manos en este día, Padre eterno, y el resto de la semana y el resto de nuestros días, Señor, que tú precisamente que has puesto en nosotros ese querer como el poder, Señor, de buscar y de anhelar precisamente tu presencia, que ya lo tenemos en nosotros, pero conociendo tu voluntad, Señor, sujetarnos, someternos a ella, Padre justo, hablarlo en todo momento, proclamarlo, Padre eterno. Rogamos por aquellos que dudan en sus corazones, Señor, por aquellos que tienen indiferencias en sus mentes, por aquellos, Padre, que caen en la trampa del juicio, Padre celestial, o hemos caído en la trampa del juicio. Que antes bien, Padre eterno, nos analicemos cada día nosotros precisamente delante de ti y a través de las Sagradas Escrituras.
Danos esa hambre de conocerte a través de ella, Señor, y ese anhelo ferviente de estar dependiendo de ti a través de la oración. Te necesitamos todos los días a causa de nuestras debilidades. Como dice el apóstol San Pablo, Señor, gozarnos precisamente, Señor, en nuestras persecuciones, en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones, en nuestras debilidades, porque cuando más estamos así, Señor, más fuerte estamos, porque reposa sobre nosotros el poder de Cristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos. Adelante. Su apoyo me dará.